Bueno, y en el medio de toda esta agenda internacional y de lo que puede hacer el presidente de la Nación, Javier Milei, y el gobierno nacional en materia económica, lógicamente tenemos que hablar de otras cuestiones que van pasando, ¿no? Dentro del contexto nacional, y hay cambios de leyes. Una de ellas es la ley de sucesiones, que tuvo algunas modificaciones. Cuando hablamos de sucesiones, obviamente la primera palabra que se nos viene a la cabeza es la famosa herencia. Un tema un tanto controversial seguramente de muchos hijos que están pensando justamente en hacer la sucesión para, bueno, tras el fallecimiento de sus padres o de sus progenitores, tener justamente bien acomodada esta cuestión de, bueno, qué le pertenece a cada persona. Para hablar de estas modificaciones vamos a hablar con Julián Peñabalbo, él es abogado, para que nos cuente más detalles y, en definitiva, cuáles son estas modificaciones. ¿Qué tal, Julián? Buen día, aquí Gonzalo Solabarrieta, Amanda Pizarro, te saludamos en la primera edición de La Voz de la Ciudad. Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. Decíamos que hubo algunas modificaciones en la ley de sucesiones. Justamente te hemos convocado como profesional para que nos puedas aportar tu conocimiento y la explicación de por qué, en definitiva, se hizo esta modificación. Ya, en las modificaciones tocaron varios puntos, pero me parece que los dos más trascendentales fueron la diferencia en la porción que le corresponde forzosa a cada uno de los herederos. Con el viejo código, vos tenías que, obligatoriamente, la persona que fallece, dejar las cuartas, quintas partes de todos los bienes o todo el acervo hereditario. Esto es fraccional, pero en porcentajes, para que se entienda, es cerca del 80% de todos los bienes. ¿Sí? Hoy, con la modificación, la persona se ve obligada a dejar el 66% de todos sus bienes. Esto le permite a la persona fallecida poder dejar un testamento y dejar una porción disponible para la persona o tercero que ella desee. ¿Sí? Me parece que es el cambio más fundamental, otorgándole cierta libertad a la persona que está por fallecer para poder disponer de sus bienes. Está bueno recordar siempre que nuestra legislación es muy diferente a lo de los demás países. Hay países como Estados Unidos donde la persona puede dejar el 100% a quien desee, incluso hasta animales. Hemos visto casos muy locos que salen por televisión. Acá en Argentina no, acá en Argentina hay herederos forzosos. En una primera etapa tenemos a los hijos, a los descendientes, y en una segunda etapa tenemos a los ascendientes y al cónyuge de la persona. Ujú. Por así también tenemos a los hermanos o primos, que son los colaterales hasta el cuarto grado. Esto la ley no lo modificó, esto lo dejó hasta el cuarto grado, pero sí lo que hizo fue dar mayor interpretación a quiénes son los herederos que le corresponden forzosamente parte de la herencia. Ujú. ¿Qué pasa, Julián, muchas veces con los casos de parejas que convivieron durante muchos años, pero quizás no tienen ningún marco legal porque no se han casado o no han firmado el concubinato o alguna otra demostración concreta de esos años de convivencia? En ese caso, fallece la persona, la pareja hereda algo, tiene manera de demostrarlo. ¿Qué situación o qué se puede hacer al respecto? Vamos a suponer que esta persona no tiene un testamento a su nombre, ¿sí? Que no tiene nada. No se casaron, como bien lo mencionás vos. Como tal, no hereda nada. Sí, lo que el código hoy por hoy permite es darle la vivienda, donde vivían, el hogar conyugal de las personas. Esto es, si vos estabas casada, obviamente vos heredás parte de ese bien. Ahora, al no estar casada, claramente a vos no te corresponde nada de esa casa. Hoy por hoy la ley te permite quedarte en la vivienda al menos por 2 años, lo cual también puede ser prorrogable siempre y cuando demuestres la necesidad de no tener otro espacio u otro techo donde estar. Esta unión convivencial como tal, aunque no esté declarada, te permite mantenerte en esa vivienda por un tiempo. Ujú. Pero no heredas, como tal no heredas nada, es simplemente una prórroga que se le da a la persona. Ujú. Julián, ¿de dónde nace esta modificación? ¿Por qué en este momento? Más allá de los motivos, ¿no? ¿De dónde nace? Me parece que el momento se da y es prudente porque muchas personas están teniendo necesidades que tal vez Ujú. antes no existían. Digo, tal vez en los años 80, en los años 90, las personas no se separaban. Hoy por hoy las separaciones han crecido enormemente y también la idea es proteger a los más damnificados, proteger a los que menos tienen. Un ejemplo también de estas nuevas modificaciones es el fideicomiso para la persona incapaz. Esto es, una persona, por ejemplo, que es incapaz, que se le murió su papá o su mamá, que era su tutor o su curador, que era el que lo cuidaba,
hoy por hoy se permite un fideicomiso para que ninguna otra persona o tercero toque los bienes que le corresponderían a esta persona incapaz. Me parece que lo que está buscando la ley es cubrir a los más necesitados y obviamente siempre uno apoya esa idea. ¿Y qué pasa, por ejemplo, otra realidad que he notado bastante? Fallece una persona y hay, por ejemplo, una vivienda que se tiene que heredar entre esa persona y sus hermanos y después, por ende, a los hijos de cada uno de estos integrantes del grupo familiar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esa vivienda no se vende durante mucho tiempo y hay una sola persona que se hace cargo de los gastos de esa casa? ¿Pasa a esa persona que se hizo cargo de los gastos la casa en su totalidad o se tiene que dividir entre el resto de los integrantes del grupo familiar? Medio complejo, pero porque es una realidad compleja, ¿no? Por eso la pregunta medio extensa. Es una realidad y es súper habitual, súper. Siempre va a haber uno más responsable que otro, hablando siempre de herederos, ¿no? No, acá lo que pasa es, el heredero que se haga cargo de los gastos hasta tanto esa casa se venda, va a tener que ser recompensado en una porción igual a los otros herederos que no se hicieron cargo. Pero la recompensa puede salir propia de la venta de la casa, siempre que ellos lleguen a un acuerdo, o en su defecto, el hermano que se está haciendo cargo de todo tendrá que repetir, el concepto judicial es acción de repetición, para buscar una indemnización por todos los gastos que tuvo y que los otros dos hermanos no afrontaron. Pero no, o sea, hacerse de la casa, no, no. Incluso hay veces que la gente confunde la prescripción adquisitiva veinteañal, que seguramente la habrán escuchado, que es cuando vos pasás más de 20 años en posesión de una propiedad, se convierte en tuya. Más allá que no es así tan automático, en las sucesiones esto no existe. Vos no podés convertirte en dueño absoluto habiendo varios herederos, más allá que hayas pasado más de 20 años, porque esa casa le corresponde a todos y vos sos heredero. Julián, por último, agradeciéndote toda esta información que nos has brindado, digo, qué controversial también la otra cuestión de que muchos bienes de personas fallecidas puedan quedar para el Estado Nacional. Y no hablo por una cuestión de que el Estado Nacional quiera tenerlo, sino que también se habla de la figura de, o la ausencia en realidad de herederos legales. ¿Podrías explicar brevemente esto? ¿Hay posibilidad de que el Estado Nacional se quede con bienes? Sí, efectivamente. Y pasa y también es una modalidad que hay que todavía solucionar. Hoy por hoy la persona que no tiene ascendientes, que no tiene descendientes, vamos a suponer que es viudo o viuda, no tiene cónyuge, y tampoco tiene hermanos, toda esa masa hereditaria, obviamente una vez que sea denunciada, se la puede llegar a quedar el Estado. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien pueda cuidar de esos bienes. Obviamente la manera para solucionar esto es que la persona antes de fallecer deje un testamento heredando el 100% de todos sus bienes a determinada persona o a un tercero. A diferencia de lo que determina la ley, que siempre habla de fracciones o de porcentajes, al no haber ningún heredero forzoso o legítimo, la persona puede testar y dejárselo a quien quiera. O trayendo a colación también la pregunta anterior, vamos a suponer que deja un inmueble, una casa, y deja a cargo a un tercero. Bueno, ese tercero después de 20 años va a poder realizar el proceso para adquirirla y hacerla suya. Porque claramente no va a haber nadie que la reclame en un tiempo prolongado. Y siempre, Julián, no sé qué opinarás vos como abogado especialista en el tema, pero hay trámites que quizás, por más que suene un poco frívolo, puede llegar a ser beneficioso hacerlos en vida, ¿no? Con la persona presente, anticipándose ante cualquier, mala intención que pueda haber por parte de algún otro integrante del grupo familiar. Sí, sí. Igual acá tenés que ver algunos puntos clave. A ver, vamos a suponer que la persona que está por fallecer tiene 3 hijos, ¿sí? Y le quiere dejar todo a uno. Entonces, en vida hace una compraventa falsa y le deja todo a un solo hijo. Digo, los otros 2 hijos también pueden atacar post-mortem, después del fallecimiento de la persona, esa compraventa falsa. No es tan sencillo el legar en partes diferentes siempre y cuando no se viole la ley, porque en el caso que se viole, bueno, ahí sí van a tener los herederos forzosos acciones para iniciar. Acá lo que hay que tener en cuenta, obviamente, es las posibilidades que tiene cada uno de los herederos y tratar de dejar todo en claro antes del fallecimiento. La mayoría de las veces se hace mediante sesiones entre los propios herederos
o en su defecto, algo que es muy común, utilizar un usufructo en vida. Entonces, aunque la persona fallezca, vos te asegurás que alguien pueda hacer uso y goce, por ejemplo, de esa casa. Julián, muchísimas gracias. Ha sido muy claro realmente con los conceptos para entender un poco más respecto a estas modificaciones en la ley de sucesiones. Gracias. Gracias a ustedes.